Efectivamente, hermanos, este ya sería el segundo mensaje de esta serie, que tiene la característica distinta, ¿verdad?, de que no solamente es predicada, sino actuada. Y así lo vamos a estar haciendo hasta el domingo de resurrección. Así que vamos a estar mirando algunos momentos de la vida de Cristo, de los cuales queremos aprender. No queremos convertir esto en una clase de historia, en la cual queremos conocer cómo es que vivió Cristo, por tener un poco más de conocimiento. No se trata de eso. Cuando hemos llamado, se subtituló la serie En sus pasos, es precisamente con el concepto y el principio de que queremos saber cómo caminó Cristo para nosotros caminar como Él, ser como Él, que en fin de cuentas eso es lo que Él nos pidió. Eso es lo que Él espera de su iglesia. De hecho, si nosotros nos queremos llamar a sí mismos cristianos, y un cristiano verdadero es aquel que imita y sigue el ejemplo de Cristo. Tristemente, muchos ya piensan en cristianismo como una religión de la cual muchas veces lo menos que se tiene es ser como Cristo. Tristemente, a lo largo de la historia, muchas religiones o parte de la religión cristiana, entre comillas, a lo menos que se han parecido es a Cristo en la forma que han actuado. Pero nosotros no queremos hacer así, ¿verdad que no? Nosotros quisiéramos ser verdaderos cristianos. Y verdadero cristiano es aquella persona que una vez pone la fe en Cristo, pero a partir de ese momento empieza a imitar a su maestro. Quiere ser como Cristo. Así que por eso estaremos viendo la vida de Cristo. Lógicamente no se puede ver toda porque una vida sería demasiado largo, pero algunos momentos específicos de su vida, contactando cuando empezamos con los magos, que coincidió con cerca del día llamado el Día de los Reyes, ¿no? El Día de los Reyes Magos, sabemos que eso es tradición, hasta el domingo de resurrección. Así que tenemos ese periodo de tiempo en el cual vamos a estar mirando la vida de Cristo. Hoy vamos a ver en los comienzos, y por eso llamamos un ejemplo en desarrollo, porque vamos a ver un momento en la vida de Cristo de su niñez, con 12 añitos. Y vamos a tratar de ver en este evento, que es prácticamente lo único que aparece en los evangelios desde la niñez de Cristo. Lo último que apareció fue cuando regresó de Egipto, ya que Herodes había muerto. De ese momento hasta que comienza su ministerio, ya hombre, el único bíblico que tenemos referencia a Cristo es este evento, esta historia tan interesante cuando él tenía 12 años de edad. Así que vamos a detenernos ahí. Esa historia la narra Lucas. Como sabemos, Lucas fue un médico, pero fue un historiador, quiere decir que él investigó bastante y él fue el que narra esta historia. Así que le invito a buscar en Lucas capítulo 2, comenzando en el versículo 41 al 45. Y claro que les va a parecer conocida la historia porque la acabamos de ver, ¿verdad? En el drama. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Yo me imagino, los que somos padres, cómo estarían José y María cuando se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos y ya había pasado todo un día de camino. Y preguntando entre todos. Así que es una historia familiar, muy humana. Yo creo que cualquiera de nosotros que tiene o ha tenido hijos, y ahora tenemos nietos, podríamos identificarnos con estos padres desesperados porque su hijo no aparece. A modo de introducción en esta parte, hay varias pequeñas cosas que quisiéramos comentar que tienen que ver con la misma vida de Cristo. En primer lugar, a mí me llama la atención de que José y María, o sea, la familia del Señor, participaba de estas fiestas religiosas tradicionales. La Pascua, que aquí se le llama también como el Passover, ¿no? Es cuando ellos recordaban cuando salieron de Egipto y tenían esa celebración tradicional judía que todavía los judíos celebran. Y que el mismo Señor la celebró con sus discípulos. El llamado Passover o la Pascua, cuando ellos comían el pan sin levadura y participaban de aquella cena, recordando cómo ellos salieron de Egipto, cómo con aquella plaga murieron los
primogénitos de todos menos del pueblo hebreo, como la sangre del cordero sobre los dinteles de las puertas evitó que los judíos perdieran a sus hijos. Y toda aquella celebración que era parte de las ordenanzas que dejó Dios a Moisés para que el pueblo celebrara, ellos lo hacían e iban a Jerusalén donde estaba el templo y participaban de esta fiesta. Así que interesante cómo ellos fueron allí de una manera sana, de una manera relacionados con familiares y con amigos a participar de esta fiesta. Cuando ellos dan cuenta que Jesús no aparece, dice que primero le buscaron entre sus parientes. Así que era común que habían parientes, me imagino que habrían primos y tíos, etcétera, en los cuales ellos participaban junto de todas estas fiestas y estas costumbres. Después dice que le buscaron entre sus conocidos, quiere decir que fueron un poquito más allá, quizás sus vecinos, los que estaban junto con ellos, preguntando por el Señor Jesús. Y toda esta forma de ser, a mí me llama la atención cómo el Señor Jesús creció en ese ambiente, vamos a decir, comunitario y familiar. Y para mí eso es interesante. Muchos de nosotros que ya cuando tenemos una vida cristiana nos comprometemos tanto en las cosas de la iglesia y con los hermanos de la iglesia, que rara vez, a veces hasta llegamos a conocer gente que están fuera de nuestra iglesia, vamos a decir, del grupo de los cristianos. Y pensamos que un cristiano tiene que estar aparte de la gente del barrio, o tiene que no relacionarse con sus compañeros de trabajo, o no participar de estas cosas culturales, etc. Porque esto es religioso, pero había una mezcla allí definitivamente tanto cultural como religiosa en esta fiesta. Y ellos participaban. Y sabemos que Cristo no pecó. Por consiguiente, debemos de tener en cuenta que parte de nosotros es relacionarnos con personas, familiares y amigos, etcétera, que no conocen al Señor. Relacionarnos con ellos en amistad, relaciones a veces de trabajo, bueno, de parentesco o de vecindario. Y hermanos, ¿cómo vamos a influenciar a un mundo si nos apartamos de ese mundo? ¿Cómo vamos a influenciar positivamente a nuestros parientes que no conocen a Cristo, entre nuestros vecinos que no conocen a Cristo, si nosotros pensamos que el cristiano tiene que tener una vida apartada del resto? Y sabemos que cuando el Señor habla de apartarnos del resto, está hablando en el aspecto moral, no participar del pecado del mundo, ahí sí. Pero eso no significa no participar con las personas y con las gentes. Y aquí vemos al Señor Jesús, su familia, claro, él era un niño, tenía que hacer lo que los padres hacían, pero creció en ese ambiente y creo que eso fue una forma positiva de él relacionarse con las personas. Y entiendo que si vamos a seguir sus pasos, no hay nada malo en que nosotros también lo hagamos. Crecí en un pueblo pequeño con muchas cosas que ahí habían y la verdad que aunque a veces lo hacía escondido a mis padres, porque yo era el hijo del pastor, tenía que portarme bien. Pero a mí sí me gustaba relacionarme con la gente y conocer y participar y lógicamente tratando o evitando caer en el pecado, si es asunto de borrachera o asunto de inmoralidades, etcétera. Ahí lógicamente como hijo de Dios uno no participa. Pero el relacionarse, el compartir, tanto socialmente como culturalmente, creo que eso es positivo, que es bueno. Hace saludable nuestra relación con el mundo. El mismo Señor lo hizo con su familia. Ahora, en esta historia, cuando Él se pierde, lo encontraron en un lugar, y yo creo que ahí el Señor dio ejemplo de dónde se debe estar. Y vamos a buscar ahí, continuar los versículos 46 al 50, ahí en Lucas capítulo 2. Dice, y aconteció que 3 días después, si es hijo mío, yo creo que hubiera actuado un poco distinto que José. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron los padres. Cuando vieron José y María al Señor, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Qué pregunta?
¿Por qué me buscabais? No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Así que en primer lugar el Señor dio ejemplo de un lugar donde se suponía o él entendía que sus padres sabían dónde él estaba. ¿Por qué me buscan? Usted no sabía que yo estaba aquí. No sabíamos, te perdiste. Estaba en el templo. Un lugar especial. Claro, ese templo ya no existe, ¿no? Las profecías dicen que un día va a existir otra vez. Pero aquel lugar especial con el altar y el lugar santo y el lugar santísimo, todo aquello ya no existe. Pero en aquel momento existía y era un lugar muy especial para estar cerca de Dios. Y ahí estaba Él. Era el lugar donde se adoraba de una manera especial, donde se hacían los sacrificios y todo aquello era muy especial. Y se entendía, y Él como hijo de Dios entendió que ese era el lugar donde Él debía estar y ahí estaba. Y hermanos, ya de entrada ahí no sé si ustedes ven una gran enseñanza. Y definitivamente nosotros no tenemos un templo de esas características donde ir. Sabemos que esto es un edificio donde la iglesia se reúne, pero esto no es el templo donde el lugar sea sagrado. Lo que es sagrado es la gente reunida con Cristo en el centro, es lo que hace sagrado este lugar. Lo demás son ladrillos o lo que sea, materiales de construcción. No es como aquello que era específicamente el templo donde estaba la misma presencia de Dios. Pero hermanos, tenemos sí un lugar donde dotados, rodeados de hermanos, dotados por el Señor, podemos recibir y dar mucho para el Señor. Así que ahí estaba Él sentado, dice, recibiendo, haciendo preguntas, recibiendo de aquellos hombres. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros no está bendecido? Cuando a pesar de todos nuestros defectos que tenemos como humanos en la iglesia, no estamos cerca de un hermano que tiene el discernimiento y la enseñanza y podemos recibir de la palabra de Dios. No sé ustedes, pero yo he sido bendecido mucho en esta iglesia. Hermanos, que el Señor le ha dado talentos y dones de enseñanza o de ejemplo para nuestras vidas y han sido bendición para nosotros. Pero no solamente Él recibió, Él estaba dando y sorprendió a todos aquellos hombres, siendo Él solamente un niño por la sabiduría, y sorprendió de la manera que Él contestaba, porque tenía todo ese conocimiento. Lógicamente estamos hablando del Hijo de Dios, el que inspiró la Biblia en fin de cuentas. Hermanos, no se menosprecie a usted mismo. Usted tiene algo que puede ser de mucha bendición a otro hermano. Usted tiene algún talento que va a ser de bendición para la extensión del reino. Cuando usted participa y es parte de la iglesia del Señor, no solamente usted va a ser bendecido por lo que tienen otros dones que a usted le faltan, sino que usted va a ser bendición con sus dones que los otros no tienen. Y ese es el complemento, enseña la Biblia, lo que es la iglesia. Como miembros de un cuerpo donde uno es mano, el otro es ojo, el otro es pie. Todos son distintos los miembros en el cuerpo, pero todos son útiles, son necesarios. Y esa es la gran bendición y el Señor lo vio con tanta naturalidad. Pero, ¿por qué me buscaban? Ustedes no sabían que yo debía estar en el templo. Ustedes no sabían que es el lugar donde debía estar. ¿No sabían de un lugar donde yo podía recibir de esos hombres sabios? ¿Ustedes no saben que es el lugar donde yo podía darle enseñanza a cada uno de ellos? Hermanos, definitivamente ahí con 12 añitos el Señor ya nos da un entendimiento de un lugar específico donde debemos de estar. Ahí en el versículo 48 vemos un reclamo muy normal de los padres preocupados. Ni más ni menos 3 días atrás del muchacho por todo Jerusalén buscándolo aquí y por allá. Y vemos lógicamente, yo diría, cuando uno lee esta historia dice, pero fueron muy pacientes José María, porque alguno de nosotros quizás hubiera sido un poco violento. Gracias a Dios, bueno, por eso el Señor no fue hijo de nosotros, sino de José y María posiblemente. Pero la respuesta, ¿por qué me buscan? No sabían dónde me iban a encontrar. No sabían que en los negocios de mi padre me era necesario estar. Otras traducciones dicen, en la casa de mi padre me era necesario estar. Como quiera, era la casa del Padre, en los negocios del Padre.
estaba en el lugar donde debía estar, por ser la casa de su familia, pero era el lugar donde debía estar porque era el lugar donde él podía servir a su padre. En la casa de mi padre, una traducción, la otra traducción podría ser en los negocios de mi padre. Las dos cosas bien concuerdan. Como quiera, es un lugar donde debo estar, es un lugar donde yo puedo trabajar. Pero qué interesante cuando él dice, donde me es necesario estar. Es donde yo debo estar, pero también donde yo quiero estar. Como hijo de Dios, ese era su lugar. Nuestra pregunta es, nosotros como hijos de Dios también, no como el hijo de Dios que era él con mayúscula, ¿no? La segunda persona de la Trinidad es uno solo, que fue él. Pero nosotros a través de él llegamos a hacer ¿qué cosas? También. Hijos de Dios, no con mayúscula, con minúscula. Somos hijos adoptados, somos hijos de Dios, somos parte de su familia, donde nos es necesario a nosotros estar. Donde nos es necesario estar cuando la iglesia de Dios está abierta y los hermanos están alabando y adorando al Señor. ¿Cuál será nuestro lugar donde debiéramos estar? ¿Dónde será el lugar donde podremos, si somos hijos de Dios, somos parte del reino de Dios? Los que son parte de ese reino de Dios, ¿dónde deben estar? Cuando un lugar como este está abierto y los hermanos vienen a adorar y a alabar el reino de Dios, al Señor. ¿Dónde un hijo de Dios debe estar cuando la iglesia del Señor sale a hacer la obra de Cristo? ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debo estar? Mejor hacer la pregunta personal. Yo me imagino que si alguien fuera un domingo a mi casa a las 11 del día y toca la puerta y no hay nadie, deben saber dónde debo estar. ¿Ustedes no creen eso? Y yo creo que así igualmente debiera ser en cada uno de nosotros. ¿Dónde debe estar el miércoles, el jueves, donde quiera que esté el grupo de oración cerca donde yo pueda asistir? ¿Dónde deberé estar yo? ¿Dónde deberé estar cuando se hace un llamado para hacer algo una vez al mes o una vez cada 2 meses, en algún momento, según mis posibilidades? ¿Dónde será el lugar donde el Hijo de Dios debe estar? El Señor lo vio tan lógico que fue capaz de perderse 3 días y después preguntar a los padres, ¿y por qué me buscan? Ustedes no sabían que era aquí donde yo debía estar. ¿Por qué fuiste a mi casa allá a Loganville un domingo a las 11 de la mañana? Tú no sabías que yo estoy en Decatur a las 11 de la mañana del domingo. Es el lugar donde debo estar. Es mi iglesia, es mi gente, es mi trabajo, es el negocio de mi padre. Y él dio ese ejemplo, diría, maravilloso a sus padres. ¿Qué pasa el domingo que viene? 6 de la tarde. ¿Qué pasa? El Super Bowl, ¿usted no ve las noticias? El domingo que viene a las 6 de la tarde es el Super Bowl. No hay servicio en la iglesia a esa hora. Qué bueno. Ahora, ¿ustedes se imaginan que a uno de los jugadores de tanto del equipo de los Patriots o de Seattle, del otro equipo de Seahawks, le pregunten, oye, ¿dónde tú vas a estar el domingo? Tú no sabes que este es el Super Bowl y que yo soy del equipo. Le van a preguntar al quarterback, ¿dónde tú vas a estar el domingo? Pero acá, si es mi equipo y es el Super Bowl, yo estoy allí, es lo más importante, es lo más de mi carrera. Hermanos, cada domingo en la primera iglesia, en esta iglesia hay un Super Bowl. Y déjenme decirle algo. En ese juego tremendo que vamos posiblemente a disfrutar a los que nos gusta el fútbol, lo que va a pasar es que vamos a pasar un buen tiempo y algunos van a hacer muchos millones de dólares. Pero eso es todo lo que va a pasar. Cuando se glorifica y se alaba al Señor, cosas más grandes pasan. Cuando un alma es transformada, algo pasa más importante que lo que pasa en un Super Bowl con todos sus millones y millones y millones. Y nosotros estamos llamados a ser parte de este negocio, a ser parte de esta maravilla, a ser parte de este privilegio. Fuimos y hemos sido hechos hijos. Y posiblemente el versículo 50, que dice que se quedaron perplejos y no llegaron a entender, habla un poco que ellos no podían entender completamente todavía en ese momento la misión de su hijo
hijo adoptivo. José sabía que no era su hijo, que su esposa María había concebido siendo virgen. Él lo sabía. Y que ese era el Hijo de Dios, él lo sabía. Pero quizás había algo todavía en su espíritu que no podía comprender. La responsabilidad de Jesús de estar en los negocios de su Padre Celestial. Y déjenme decirle, hermanos, que si en ese momento Jesús fue incomprendido por sus propios padres, al cristiano que es fiel, fiel de todos los domingos, fiel de servir al Señor en todo momento, va a ser incomprendido por mucha gente, incluyendo su propia familia. Es más, yo he escuchado tristes críticas de un cristiano carnal, de otro cristiano que es más espiritual, porque ese ya es un fanático y ese quiere estar ahí siempre allí, donde quiera que está y siempre está ahí, y entonces hasta de un hermano se puede recibir crítica, porque no entienden. Y aquí José y María realmente no entendían completamente por qué el Señor Jesús tenía que estar allí y por qué estaba haciendo eso. Pero hermanos, él estaba consciente de que en los negocios de su Padre debía estar. Y lo más lindo de un cristiano de nosotros, que estemos conscientes de que en los negocios de nuestro Padre debemos de estar. Y que eso es prioridad en nuestra vida. No es un part-time secundario por si nos queda tiempo. Debiera ser prioridad en nuestra vida, hermanos. Porque es algo demasiado importante. Es algo en el cual estamos beneficiados por la gracia de Dios a ser parte. Y ya que hemos entrado en este equipo, y ya que hemos entrado en esta familia, debemos de tener esa responsabilidad de hacerlo bien. Así que nos dio ejemplo de dónde estar, pero también nos dio un ejemplo de forma de crecer. Y vamos a ver los versículos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aquí está hablando Jesús acerca de los padres, ¿no? De José y María. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. En el versículo 21 vemos algo precioso. El niño Jesús, que es nada menos que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, creador de todo, dice que se sujetó a esos padres carnales. Se sujetó. Reconoció que a pesar de que ese es el Hijo de Dios y es creador de todo, ese era su papá y su mamá y debía respetarlos, debía obedecerles. Dice que se sujetó a ellos. Y ahí yo vemos, si vamos hablando de seguir los pasos de Cristo, igualmente una enseñanza muy especial. Y quiero hacer hincapié en esto, porque muchos de nosotros somos rebeldes a sujetarnos a autoridades por encima de nosotros. Y el Señor nos dio ejemplo de que Él se sujetó, aún siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, a estos padres terrenales, pecadores, humanos, carnales, siendo Él el Hijo de Dios, pero Él se sujetó, Él reconoció que debía hacerlo. Y ahora la Biblia enseña acerca de que debemos de sujetarnos a alguien o a algo. En primer lugar, una pregunta: ¿es bíblico que los hijos se sometan a los padres? ¿Es bíblico que en la casa exista una orden, un orden de mando, por decirlo así, donde la autoridad no está en los hijos, sino está en los padres? ¿Qué dice allí Colosenses 3:20? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si Jesús se sometió a sus padres siendo el Hijo de Dios, ¿cómo nuestros hijos no se van a someter a nosotros, a los padres? Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Es bíblico, otra pregunta, someterse a las autoridades civiles, al gobierno, a la policía? ¿Es bíblico hacer eso? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 13:1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Estoy leyendo la Biblia. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es bíblico. El orden en la sociedad es en la voluntad de Dios. Hay autoridad y debemos someternos.
¿Es bíblico someternos a las autoridades espirituales en la iglesia? Quiero leer lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay autoridad espiritual. Pero claro que es importante lo que voy a decir ahora, porque ya el pastor quiere mandar aquí a todo el mundo, cuando el pastor es un siervo también. Pero fíjense el último punto. ¿Es bíblico priorizar a Dios en todo sometimiento? ¿Qué quiere decir esto? A los padres, a las autoridades, a la parte espiritual, donde quiera que tengamos someternos, está por encima el sometimiento a nuestro Dios. Fíjense como dice Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si la ley civil quiere obligarme a mí a hacer algo que va en contra de Dios y de mis principios de Dios, yo debo estar dispuesto a ir preso antes que obedecer la ley. Si mi padre quiere forzarme a mí a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, yo voy a obedecer mejor a Dios que a mi propio padre. Si el pastor quiere guiarme por un camino errado en la doctrina, en contra de lo que Dios enseña, yo voy a hacerle más caso a la palabra que al pastor. Dios está encima de toda autoridad. Esa es la autoridad máxima. Pero la autoridad humana está puesta ahí y Jesús se sujetó a sus padres humanos. Vemos en el versículo 51 que su madre María dice, guardaba todas estas experiencias en su corazón. Hermanos, definitivamente eso es lo que nosotros estamos haciendo con estos mensajes. Es lo que nosotros debemos hacer cada vez que vamos a la palabra de Dios. Aprender de la palabra de Dios para atesorarla en el corazón y ponerla en práctica en nuestra vida. Eso, hermanos, es lo que nos hace ser mejores padres, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos. Cuando lo que aprendemos del ejemplo de Cristo, más todas las demás enseñanzas de la Biblia, se atesoran en el corazón para ponerlo en práctica, para que cambie nuestra forma de ser y ser positivos en la vida con los demás. Así que eso es el ejemplo. Y sabemos que José y María y quizás sus hermanos en todo este tiempo están un poquito, no conocían exactamente a Cristo como lo que debía ser, pero la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos cómo María y sus hijos, sus otros hijos hermanos de Cristo, llegaron a ser parte de la obra del Señor. Y ahí estaban ellos cuando Cristo resucitó. Y ahí fueron parte de la iglesia. Y muchas de las tradiciones de la iglesia primitiva habla de que muchos de estos hermanos de Cristo llegaron a ser parte importante, como es el caso de Santiago, como es el caso de Judas, que están escritas las epístolas ahí en el Nuevo Testamento. La mayoría de los estudiosos están convencidos de que esos fueron hermanos de Cristo. Quiere decir que ellos vieron, atesoraron, y en algún momento, sobre todo cuando vieron a Cristo resucitado, eso ya cambió todo, ¿no? Se dieron cuenta y se les abrió los ojos en muchos sentidos y su vida cambió. Nosotros debemos y tenemos que hacer lo mismo. Ahora, en el versículo 52, es un versículo interesante, que donde Él nos da ejemplo de cómo crecer. Y lógicamente hay una parte física, era un niño y le quedaba todavía mucho por crecer en estatura desde el punto de vista físico. Ya para algunos de nosotros eso se acabó. Algunos de nosotros ya lo que nos queda por crecer ya no es para arriba, es para los lados. O para adelante. Lo cual no es bueno. No es bueno. Pero aquí habla de otros elementos de crecimiento que sí se aplican directamente a nosotros. Porque no está hablando de crecimiento físico, está hablando de crecimiento espiritual. Y ahí dice el texto en el versículo 52 que el Señor crecía en sabiduría. Ahora, el concepto bíblico de sabiduría es más, y lo hemos dicho otras veces, que el concepto del mundo de ser sabio, el cual está limitado al conocimiento. Y dicen esa persona es muy sabia porque conoce mucha química, porque conoce mucha matemática, porque conoce mucho de medicina y de esto y lo otro.
se trata de puro conocimiento. Pero la sabiduría de que habla aquí, en el términos espiritual, es más que eso. Y hay un texto que lo aclara muy bien ahí en Proverbios. Vamos a ver Proverbios 1:7. Donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y enseñanza. Así que el principio de la verdadera sabiduría en términos espirituales no es los libros que te aprendiste ni los años que pasaste en la universidad, es el temor de Jehová. Eso es lo que da sabiduría. Los demás son insensatos. Si no tiene temor de Dios, si no obedece la palabra de Dios, si no sigue los principios de Dios, ¿de qué le sirven todos esos títulos colgados en la pared? ¿Le va a servir para hacer dinero quizás? ¿Para tener fama quizás? ¿Le va a servir para la vida eterna? ¿Le va a dar frutos? ¿Le va a dar, tesoros en el cielo para disfrutar por la eternidad? Cero. Por consiguiente, sin embargo, el temor de Dios, que no es miedo a Dios, sino respeto a Dios y obediencia a Dios, eso sí es sabiduría. Porque hace la vida mejor aquí en la tierra, en el sentido de que hace las cosas conforme al plan de Dios. La vida tiene sentido porque estás cumpliendo el propósito de Dios por la cual tú existes. Pero más que eso, tiene trascendencia eterna. También dice que crecía en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y vamos a Proverbios otra vez para hablar en sí una explicación de qué significa gracia con Dios y los hombres. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, misericordia y verdad. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué dice? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Así que la forma de crecer en este crecimiento en la gracia para con Dios y los hombres implica, según este texto, practicar la misericordia, practicar la verdad. Cuando tienes ese amor sacrificial por los demás, ahí se practica la misericordia. Miren, no podemos practicar la misericordia para Dios. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a tener misericordia de Dios? Si lo tiene todo, si es todo. ¿Verdad que no hay manera? La única misericordia que podemos practicar es para otras personas que necesitan misericordia. ¿Se dan cuenta? Cuando hacemos eso y cuando estamos en la verdad de la palabra, dice aquí que hallamos gracia. Y esta gracia significa aceptación de parte de Dios, aprobación, no es la gracia de la salvación. Son dos términos totalmente que no tienen nada que ver uno con el otro. Cuando decimos que por gracia Dios nos salva, es que nos regala la salvación. Aquí no está hablando de esto. Alcanzar la gracia de Dios es el beneplácito de Dios. Que Dios nos mire con buenos ojos. Tanto Dios como los hombres. Ahí se refiere la gracia tanto a Dios como de los hombres. ¿Cómo se hace? Practicando la misericordia. Eso significa ser un verdadero cristiano. Cuando tú vives como Cristo vivió. Cristo estuvo practicando el amor y la misericordia hacia las demás personas. Cuando hacemos eso, hallamos gracia. La gracia de Dios nos mira con buenos ojos, nos mira complacido. Bien, buen siervo, bien, buen hijo. ¿Quiero eso de Dios? Entonces practico y debo de crecer en ese sentido. Crecimiento. Y hermano, esa es la palabra clave. Y Jesús crecía. No estuvo estancado. Y ese es el problema de muchos de nosotros, me incluyo, espiritualmente hablando. Que llega un momento en nuestra vida donde ya no crecemos más. ¿Por qué? Porque dejamos de meditar la palabra y de orar como lo hacíamos antes. Porque dejamos de comprometernos y de servir al Señor y de salir a tener misericordia y alcanzar personas necesitadas como lo hacíamos antes. Se enfría nuestra pasión por Cristo. El tiempo para el Señor, como lo dejamos para lo último, se quedó fuera. En nuestra agenda llena de tantas y tantas cosas,
el tiempo donde practicar la misericordia de Dios para los que necesitan misericordia se queda fuera. Hermano, y cuando eso pasa, no hay crecimiento. No quiere decir que perdemos la salvación, que dejamos de ser hijos de Dios, pero sí quiere decir que somos salvos, hijos de Dios, mediocres. No hay desarrollo, no hay crecimiento y empiezan a ocurrir cosas tristes en nuestra propia vida, empezando a veces por perder el gozo de la salvación, siguiendo por tener raíces de amargura en nuestra vida, siendo cristianos. Y empiezan a salir cargados de preocupaciones, siendo cristianos. Vivo cargado de preocupaciones y de lucha, cuando sabemos que tenemos un Dios poderoso que está en control de todo, que yo debía descansar en Él. ¿Se dan cuenta? Y como que no, estoy flat, estoy ahí sin crecer, pues todas esas carnalidades nos vencen y hace que no exista en nosotros ese crecimiento sano que hubo en Jesús. Para que haya sanidad espiritual, hermanos, tiene que haber crecimiento. No puedo ser igual este año que como fui el año pasado. Tengo que ser mejor. Tengo que haber crecido. Por eso, cuando llegue la ancianidad y ya sea anciano, si estuve en todo ese proceso y es la gran bendición del Hijo de Dios, y es que espiritualmente puede crecer siempre, lo cual no ocurre físicamente, lo sabemos ya. No ocurre intelectualmente, ya yo puedo decirle que me doy cuenta. Nos empieza a fallar la computadora, pero sí puede ocurrir espiritualmente. Y podemos estar llenos de la presencia del Señor y del temor de Dios de tal manera que las personas quieran estar a nuestro alrededor. No nos repelen, sino que quieren estar a nuestro lado, quieren estar cerca. Y esa es la bendición del crecimiento espiritual. Y eso, hermano, no se logra así. Es muy distinto que la salvación. La salvación sí se logra rápidamente. Tú eres pecador, estás perdido en tus pecados, estás condenado, te hablaron de Cristo, lo entendiste, pusiste tu fe en Cristo, lo confesaste, lo aceptaste y fue instantáneo. Tú pasaste de muerte a vida. Tú naciste, estabas muerto y ahora naciste una nueva vida. Pero la madurez cristiana no es ese proceso. La madurez cristiana es un proceso de largo tiempo. Estuve leyendo este comentario sobre un libro que se titula Go Small. Y el autor hace hincapié que dice que a veces los conceptos que los niños aprenden de los superhéroes, que son positivos todos, ¿no? La mayoría, ¿no? Superhéroes, Superman, Batman y el hombre estrella, qué sé yo, toda esta gente. Son positivos en el sentido de que luchan por la sociedad, etcétera, por cosas nobles. Pero dice que tienen un problema. Y es que esta gente llegan a ser superhéroes por lo mismo por un error químico, se tomó una pastilla, boom, y se convirtió en Superman, o vino no sé qué de un planeta, y hacen pensar que las cosas son así cuando en realidad cualquier superdotado virtuoso de cualquier cosa, sea músico, sea un científico, sea en deporte, todos estos bueno, no sé si llamarle héroes, pero en el sentido de habilidosos, no fue de un día para otro, ni por un accidente, ni porque se tomaron nada. Fueron años y años de esfuerzo, de estudio, de sacrificio, de práctica. Estaba viendo el otro día un documental, un dominicano, han oído tocar piano Michel Camilo, de jazz. Yo me quedé, vaya, no se le ven los dedos, hombres. ¿Creen ustedes que ese hombre se levantó un día por la mañana y dijo, voy a tocar piano? Ese hombre debe practicar de 7 a 8 horas diarias, por lo menos, para tocar así. Hermanos, la vida cristiana, no la salvación. Hago hincapié en esto. Tú no puedes estudiar para ser salvo. Ser salvo es un regalo de Dios. Cuando pones la fe en Cristo, Dios te hace tu hijo. Eso es un regalo. Ya estás en el team de Dios. Pero para ser bueno en ese team, para crecer en ese team, para ser útil en ese team, sí requiere esfuerzo, sí requiere disciplina y compromiso.
Palabra que no nos gusta escuchar. Yo tengo mucho compromiso para meterme en otro compromiso más. Este es el mayor y más importante de tus compromisos. Con el Señor. Es el que va a definir en ti ser un buen esposo. Es lo que va a definir en ti ser un buen hijo. Ser un buen padre. Y eso vale, eso es importante. Ese es el equipo en el cual el Señor nos ha puesto a jugar. Y posiblemente a lo mejor nos vamos a estar sentados en el banco todo el tiempo. Y no nos ponen a hacer jugadas. Pensando en el Super Bowl otra vez. Todo el tiempo sentados en el banco. No queremos eso. Queremos estar activos, queremos ser útiles. Queremos ser parte de la obra de Dios. Pero para eso, hermanos, sí requiere crecimiento. Y este crecimiento espiritual que se obtiene practicando la misericordia, alcanzando la sabiduría en el temor de Dios, implica un paso de decisión. De decisión al compromiso, a la entrega, a querer ser como Cristo. Concluimos. Fue una bendición ver a Cristo con esa temprana edad tomar decisiones sabias acerca de dónde debía estar y cómo iba a crecer en el aspecto espiritual, alcanzando la gracia delante de su Padre y de los hombres. Nos corresponde a nosotros, igual hermanos, tomar decisiones de ese tipo. Si queremos caminar imitando al Señor Jesús, debemos decidir de estar donde debemos de estar como hijos de Dios. Y cuando el Super Bowl están dando y yo soy el quarterback, ahí yo voy a estar. Y cuando el juego, entre comillas, lógicamente, del equipo de Dios que va no a ganar un trofeo, sino a transformar este mundo para practicar de ese negocio, entre comillas también, porque no es problema de dinero, es problema de un compromiso, lo vamos a hacer. Y cuando hacemos eso, hay bendición. Estamos comportándonos como Cristo. Y cuando decidimos crecer y decir, estoy cansado de seguir siendo un niño espiritual. Estoy cansado de este carácter que me traiciona cada 2 minutos. Estoy cansado de esta mente que siempre anda por donde no debe estar. Quiero crecer. Por consiguiente, temor de Dios, practicar la misericordia, estar donde debo estar. Y el Señor me va a dar el crecimiento. Y voy a hacer bendición. Y lo más importante, realmente voy a estar imitando a Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por esta bendición tan linda de poder estar en tu casa con nuestros hermanos, alabarte, adorarte y escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que ser cristiano significa querer ser como tú. Ayúdanos a querer tomar tu ejemplo, aún siendo un niño, de estar donde debías de estar, en los negocios de tu Padre, en la casa de tu Padre, haciendo tu voluntad, aprendiendo, pero al mismo tiempo sirviendo. Ayúdanos igualmente a ser como Él hizo, que fue sujeto. Ayúdanos a sujetarnos a ti en primer lugar, pero también ocupar nuestro lugar en la iglesia, en la familia, con la responsabilidad que tú nos diste y hacerlo bien para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Padre Santo, a tener ese crecimiento sano que tú quieres de nosotros. Tú te sientes triste, como nos sentiríamos nosotros tristes de ver a nuestros hijos raquíticos o enfermos o sin desarrollar. Pero tú te sientes triste de nosotros cuando nos ves espiritualmente siendo niños por años y años y años. Padre Santo, que esta palabra tuya nos despierte. Que el ejemplo tuyo, teniendo solamente 12 años,
toque nuestro corazón, toque nuestra voluntad, para hacerlo nosotros también, en tu nombre, y para tu gloria, y para tu honra. Y Señor, si hay aquí entre nosotros alguna persona que aún no es parte de esta familia, que aún no es parte de este negocio tuyo, que aún no es parte de este equipo, de este team, porque aún no ha puesto toda su fe solamente en ti, que hoy lo haga, Señor. Que hoy reconozca su condición de pecado y te acepte. Y que sea parte de esta familia tuya. Y que tenga la bendición de crecer. Porque primero nació. Así, Señor, que nos ponemos en tus manos. Bendícenos, Señor, conforme a tu misericordia. En Cristo Jesús.